Tenemos en Galicia 70.000 personas con la enfermedad del glaucoma, 70.000 personas de todos los lugares de nuestra tierra, según los datos en España, y 500.000 son datos de la Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto, entendemos que hay más preocupación todavía si cabe, porque hasta el 50% de los pacientes están sin diagnosticar. Estamos en la Semana Internacional y por eso buscamos al responsable de la unidad de glaucoma del Instituto Oftalmológico Gómez Ulla. Es el doctor Fernando López. Doctor, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Estos números sí que imponen, en el Día de la Matemática, además. Pues sí. La verdad es que el glaucoma tiene una prevalencia muy grande, más o menos en torno a un 2, 3, 4%, depende un poquito de los estudios. Y el problema es que esa prevalencia aumenta con la edad, o sea que probablemente cuando nos acercamos a edades más avanzadas de la vida todavía la cantidad de pacientes con glaucoma es mayor, ¿vale? Y eso hoy en día, con una sociedad tan envejecida como la que tenemos, pues lógicamente hace que los números aumenten, claro. Claro, naturalmente, y además todos los que quedan sin diagnosticar, que eso es lo preocupante, ¿no? Sí, la verdad es que eso sí que supone un problema, porque con esta enfermedad, digamos que el paciente muchas veces no percibe que tiene la mayoría de las veces el paciente no percibe que tiene ningún tipo de problema y se diagnostica una consulta de rutina. Y claro, el problema en este tipo de situaciones es que ese glaucoma va produciendo un daño en el nervio que luego realmente no se recupera. Entonces, ahí es la clave de intentar hacer un diagnóstico lo más precoz posible para intentar evitar ese daño que se produce en el nervio óptico y que se traduce en una pérdida del campo visual, sí. Estamos en la Semana Internacional, aunque ya viéndolo visto, pues hay que tomárselo más en serio y no dedicarle ni una semana, hay que ser en el día a día, ¿verdad? Lo digo para darle la importancia que tiene. Pues justamente en esta semana ponen ustedes de manifiesto que contamos con un tipo de glaucoma más agresivo. ¿Esto cómo podemos explicarlo y por qué? Pues vamos a ver, en concreto estamos hablando del glaucoma pseudofoliativo, ¿vale? Entonces eso se debe a una alteración genética, que lo que ocurre dentro del ojo es que, a mí me gusta explicar lo que se entiende de una manera muy sencilla, como si el ojo soltara como una caspita que está flotando dentro de la superficie, dentro del ojo, y se va depositando en la superficie del ojo, ¿de acuerdo? Entonces, en una de las zonas donde se deposita, que es la malla trabecular, que es como si fuera la alcantarilla que saca el líquido del ojo, pues al depositarse ahí va haciendo como el mismo efecto que tendrían a lo mejor las hojas en otoño cuando caen y bloquean las alcantarillas, y cuando llueve se acumula y no son capaces de desaguar. Pues un poquito esa es la situación que ocurre con este tipo de glaucoma. Entonces se produce una obstrucción de esa malla, el ojo tiene menos capacidad de eliminar el líquido que hay dentro del ojo, y de esa manera sube la presión intraocular. Y de nuevo, enlazando un poquito con lo que decíamos antes, como ese aumento es un aumento progresivo, que no se produce de una manera brusca, pues el paciente normalmente no percibe esa subida de tensión. Y además, en concreto con este tipo de glaucomas, que normalmente las presiones suelen ser más altas, suelen tener picos hipertensivos que también se ha visto que se relacionan con un peor pronóstico, por así decirlo, y normalmente es un glaucoma más agresivo y de más difícil control. Y en concreto, hablando sobre todo de la zona de Galicia, en el norte de España, pues la frecuencia de este tipo de glaucomas pues es mucho más alta que en otras partes de España y de Europa. Qué curioso. Podemos decir que se va asociada a la edad. Claro, vivimos más y tienen que aparecer pues enfermedades que a lo mejor en otra época eran impensables, ¿no? Sí, está claro. De hecho, uno de los factores, siempre hablando de glaucoma siempre hablamos de tensión ocular y de presión intraocular, porque realmente es el único factor que nosotros podemos modificar a la hora de tratar y de intentar enlentecer la progresión o frenar la progresión de la enfermedad. Pero está claro que hay otros muchos factores, y entre ellos es la edad. A mayor edad, mayor probabilidad de glaucoma. Y hablando de la pseudofoliación también, se ha visto en un estudio de unos compañeros en el área del Salnés que la frecuencia de encontrarte pacientes con pseudofoliación es mucho más alta conforme avanzan los años de la vida, ¿sí?
Hay bastantes medicamentos para intentar controlar al menos todo lo que es esta enfermedad crónica. Es clave utilizarlos, evidentemente, y claro, cuanto antes se diagnostique, mejor será el pronóstico. Está claro. Hoy en día disponemos de 4 o 5 fármacos para el tratamiento del glaucoma, del tratamiento médico, y lo que intentan pues es bajar la presión intraocular, bien por que se forme menos líquido o bien porque se trate de eliminar más líquido dentro del ojo, pero sí que es cierto que la clave de los tratamientos es la adherencia a los mismos. Es decir, es un poco el problema que hay con las enfermedades crónicas, que el paciente muchas veces no percibe el beneficio del tratamiento, porque como no le duele, lo único que tiene que hacerse es poner unas gotas, pero él tampoco percibe que la tensión le baje y que esté mejor controlado, y a veces pues hay problemas de cumplimiento, ¿no? O también, bueno, pues determinados efectos secundarios que pueden tener los tratamientos. Lógicamente también hace que las adherencias a los tratamientos puedan bajar, y eso sí que es cierto que es clave en el control de este tipo de problemas, que el paciente sea consciente del problema que tiene, de por qué necesita un tratamiento médico o quirúrgico a veces, porque ya a veces necesitan tratamiento quirúrgico para bajar la presión intraocular, y cuanto más el paciente entienda de lo que estamos hablando, más consciente es de la necesidad de hacer correctamente los tratamientos y de hacer las revisiones que estimemos en la consulta en función del daño que tenga y todo, ¿sí? Claro, cuando nos ponemos a hablar de que es una enfermedad más o menos silente, que normalmente cuando ya la cosa está bastante peor es cuando decidimos acudir, ¿no puede darnos usted una pista para que la gente diga esto? A lo mejor puede ser la presión, vamos a mirarlo antes de que existe alguna manera de adelantarnos a ese... Desgraciadamente, en la mayoría de los glaucomas no. Sí que es cierto que hay glaucomas que son quizás menos frecuentes, de glaucomas de ángulo cerrado, que a veces pueden producir, pequeños incrementos bruscos de tensión, y el paciente puede percibir cierto dolor, como visión borrosa, visión de halos, y eso puede significar que hay un aumento brusco de la tensión, pero eso es lo menos habitual. Normalmente la tensión ocular, como comentaba antes, sube de una manera progresiva y el paciente no lo percibe. Entonces, de ahí es la importancia de hacer revisiones periódicas y controles de manera rutinarios para intentar detectar pues factores de riesgo o incluso detectar ya cifras de tensión elevadas o lo que sea. Evidentemente, pues por ejemplo, tener antecedentes familiares de un paciente con glaucoma, que sabemos que también es un factor de riesgo para que el paciente tenga este tipo de problemas, pues también debería hacer que los pacientes estén alerta para hacerse revisiones periódicas, sí. ¿Notan ustedes que en una semana como esta se incrementan las consultas? Sí, sobre todo yo creo que es muy útil en ese sentido, porque hoy en día, con todos los medios de comunicación, las redes sociales y todas estas cosas, pues lógicamente acercan a los pacientes las enfermedades, las conocen más, y evidentemente alguien que escucha hablar de glaucoma, que sabe que tiene un paciente, un familiar o un tío que se está poniendo gotas o que no ve bien de un ojo, pues puede relacionar las dos cosas y decir, oye, pues a lo mejor sí que es cierto que debería hacer un control, ¿no? Y evidentemente todo lo que es esa campaña informativa pues ayuda a que los pacientes soliciten cada vez más visitas más precoces. Es más raro encontrarte hoy en día con casos muy avanzados por desconocimiento de la enfermedad, sí. Bueno, pues nosotros aprovechamos cualquier circunstancia para hablar de la salud, que nos parece fundamental, e informar, que también yo creo que es importante. Gracias por estar con nosotros, doctor. Que tenga una semana estupenda y ojalá pues que se detecten y a tiempo muchos más en este Día Internacional del Glaucoma o Semana Internacional del Glaucoma. Doctor Fernando López, hasta pronto. Muy bien, muchas gracias. Buen día para vosotros también. Un saludo. Y para ustedes, gracias.